En este episodio, el equipo se enfrenta a un caso que desde el principio resulta tan perturbador como desconcertante: el asesinato de Archie Bloom, un joven de apenas 19 años que aparece esposado a su propio coche y calcinado. La escena del crimen es brutal, pero como suele ocurrir, es Patrick Jane quien repara en un detalle aparentemente insignificante que cambia por completo la dirección de la investigación: un tacón de mujer abandonado en el lugar. Siguiendo esa pista, el equipo avanza por el callejón hasta llegar a la puerta trasera de un cabaret donde actúa un grupo de drag queens, un ambiente que contrasta con la violencia del crimen, pero que pronto se vuelve central para entender lo ocurrido. El tacón pertenece a Glenda Snow, la estrella principal del espectáculo. Cuando la interrogan, Glenda confirma haber estado en el callejón esa noche, aunque insiste en que se marchó antes de que comenzara el incendio. Relata que vio a un hombre dentro del coche, pero que la situación le resultó inquietante, como si aquel hombre la estuviera observando fijamente, lo que la llevó a irse sin intervenir. Lisbon logra establecer que el fuego comenzó entre 15 y 20 minutos después de que Glenda abandonara el lugar, lo que refuerza la idea de que el asesino esperó deliberadamente a quedarse solo antes de prender fuego al vehículo. Mientras tanto, Jane y Van Pelt visitan al padre de la víctima, Archie Bloom Sr., cuya actitud fría y distante llama inmediatamente la atención. Lejos de mostrarse devastado por la muerte de su hijo, habla de él con una dureza inquietante, describiéndolo como alguien débil que inevitablemente se convertiría en blanco de abusos. Reconoce además que su relación era mala, casi inexistente, y que había pagado la educación de Archie principalmente para sacarlo de casa. Esa falta de afecto no pasa desapercibida para Jane, quien comienza a formarse una imagen más completa de la vida del joven. Al entrar en la habitación de Archie, esa impresión se refuerza aún más. El espacio es austero, casi carente de personalidad, como si nunca hubiera pertenecido realmente a un chico de su edad. Todo parece decidido por el padre, eliminando cualquier rastro de individualidad o disfrute. Jane intuye entonces que Archie probablemente era gay y que había estado sometido a una presión constante por parte de su papá para encajar en una imagen más masculina. Cuando esos métodos no dieron resultado, el padre simplemente optó por expulsarlo de su vida. Van Pelt intenta revisar el ordenador del chico, pero al encontrar el disco duro protegido, decide llevarlo al FBI para analizarlo con más detalle. En paralelo, Cho y Rigsby investigan la tienda donde se compraron los bidones de gasolina que usaron en el crimen, y ahí descubren que Archie trabajaba como empleado. No tardan en identificar a Rick Hughes, un compañero que lo acosaba constantemente, un tipo abiertamente homófobo que disfrutaba humillándolo. Mientras Cho lo interroga, manteniéndose firme ante sus intentos de minimizar el acoso, Rigsby revisa la taquilla de Archie y encuentra una cámara con un rollo sin revelar, un detalle que más adelante va a resultar crucial. Rick, aunque niega cualquier implicación en la muerte, muestra una actitud muy distinta dependiendo de con quién hable, lo que siembra aún más dudas sobre su papel en la historia. De regreso en la oficina, Van Pelt logra finalmente acceder al contenido del ordenador de Archie, y lo que encuentra es profundamente perturbador. Varios videos en los que su propio padre lo mantiene esposado a una silla en su habitación, obligándolo a estudiar y a endurecerse mediante métodos claramente abusivos. En uno de los videos, Archie llega a suplicar ayuda, una escena que deja al equipo impactado y cuestionando hasta qué punto puede llegar la crueldad dentro de una familia. Al analizar más detenidamente las imágenes, descubren que las esposas utilizadas en esos videos coinciden exactamente con la que usaron en el crimen, lo que convierte al padre en un sospechoso directo. Archie Sr. es llevado a interrogatorio y aunque admite que sus métodos pueden parecer extremos desde fuera, insiste en que todo lo hacía por el bien de su hijo para mejorarlo. Niega rotundamente haber tenido algo que ver con su muerte, pero su justificación solo refuerza la imagen de un hombre incapaz de reconocer el daño que causó. Al mismo tiempo, Cho continúa tirando de otro hilo, el lugar donde Archie vivía tras abandonar la casa familiar. Ahí llega hasta Gabriel, el hombre que le alquiló una habitación.
Gabriel asegura que acogió al chico por lástima después de escuchar su historia, y aunque confirma que Archie se marchó de repente sin dar explicaciones, dice no saber de nadie que quisiera hacerle daño. Sin embargo, su relato deja una sensación ambigua, como si ocultara algo más. Mientras las piezas comienzan a acumularse, el caso se vuelve cada vez más complejo, con múltiples sospechosos y una red de abusos que parece extenderse mucho más allá de lo que inicialmente parecía. La investigación continúa avanzando en múltiples frentes, y es Rigsby quien logra desbloquear una nueva línea clave gracias a la cámara encontrada en la taquilla de Archie. Al revelar el rollo, descubren una serie de fotografías que muestran a Rick Hughes robando leche de fórmula del almacén para venderla en el mercado negro, un delito que Archie claramente había documentado. Este hallazgo le da al equipo un motivo concreto, así que deciden llevar a Rick Hughes nuevamente a interrogatorio. Una vez en la sala, Rick admite que Archie lo había descubierto mientras reunía cosas para su nuevo hogar, pero intenta restarle importancia a la situación, asegurando que nunca le hizo nada realmente grave más allá de encerrarlo dentro de un contenedor de basura. Su tono despreocupado y casi burlón termina provocando a Rigsby, que pierde momentáneamente la compostura ante la evidente falta de remordimiento, mientras Lisbon y Jane observan la escena de detrás del vidrio. Aún así, y pese a lo desagradable de su actitud, Jane no logra encajarlo completamente como el asesino, dejando el equipo atrapado entre varias posibilidades sin poder descartar a ninguno. Lejos de conformarse, Jane decide tomar una pieza que siente incompleta y vuelve a hablar con Glenda Snow, convencido de que no ha contado todo lo que vio aquella noche. Esta vez, con su habitual habilidad para leer a las personas, logra quebrar su resistencia lo suficientemente como para obtener una confesión parcial. Glenda admite que sí vio a alguien rociar el coche con líquido inflamable, pero el miedo la paralizó y decidió no decir nada. Aunque Jane intenta empujarle un poco más para que identifique al responsable, Glenda se mantiene firme en su decisión de no involucrarse, dejando claro que teme por su propia seguridad si habla demasiado. Mientras tanto, Cho sigue reconstruyendo los pasos de Archie tras abandonar la casa de su padre, y al investigar distintos refugios y viviendas temporales, finalmente da con una pista sólida en el North Valley Halfway House. Ahí, un consejero le revela que Archie había llegado recientemente después de escapar de una relación abusiva con un hombre llamado Gabriel, desmontando por completo la versión que éste había dado previamente. Gabriel no era un simple benefactor compasivo, sino un adicto a la metanfetamina y traficante que había sometido a Archie a otra forma de violencia. Al registrar la habitación que el joven ocupaba en ese lugar, Cho encuentra un cuaderno en el que Archie había documentado con detalle los abusos sufridos, una prueba directa de su desesperación y de la cadena de maltrato que había marcado su vida. Con esta nueva evidencia, Cho no tarda en arrestar a Gabriel tanto por sospecha de asesinato como por posesión de sustancias, añadiendo otro nombre a la lista de posibles culpables. Sin embargo, lejos de aclarar el caso, esto solo amplía el panorama. Ahora tienen a un padre abusivo, a un acosador violento y a un explotador manipulador, todos con motivos plausibles, todos responsables en mayor o menor medida del sufrimiento de Archie, pero ninguno encajando del todo en la escena del crimen final. La tensión crece a medida que el equipo se da cuenta de que no están frente a un asesinato simple, sino ante algo mucho más enredado, donde la línea entre la víctima y culpable comienza a difuminarse y donde cada nueva revelación no hace más que profundizar la sensación de que todavía falta una pieza esencial para comprender lo que realmente ocurrió aquella noche en el callejón. A medida que todas las piezas parecen estar sobre la mesa, pero ninguna encaja del todo, Jane decide apostar por su instinto una vez más y vuelve al cabaret, convencido de que la clave final sigue estando ahí. Con la ayuda de los demás integrantes del grupo, logra finalmente que Glenda Snow reúne el valor suficiente para colaborar de forma más directa y así intentar identificar al supuesto asesino. Preparan el momento con cuidado, llevando a cada uno de los sospechosos frente a ella, esperando que reconozca a alguno de ellos en la figura que vio aquella noche rociando el coche con combustible.
Sin embargo, uno tras otro, ninguno coincide con lo que Glenda recuerda, lo que, lejos de ser un fracaso, termina confirmando la sospecha más inquietante de Jane. Es en ese instante cuando todo cambia de perspectiva. Jane comprende que no hubo un asesinato como tal, que la escena fue construida con un propósito distinto. Al mostrarle a Glenda una fotografía de Archie, obtiene la información definitiva de su teoría. La silueta que vio aquella noche no pertenecía a ninguno de los sospechosos porque era el propio Archie quien estaba ahí. Todo apunta entonces a que el joven, tras haber soportado durante años el abuso de su padre, el acoso constante de Rick y la manipulación de Gabriel, llegó a un punto límite y decidió acabar con su vida. Pero antes dejó cuidadosamente una serie de pistas para que la policía descubriera la verdad sobre las personas que lo habían destruido poco a poco. Las pruebas, los videos, las fotos, incluso sus recorridos recientes, todo parece diseñado para exponer a sus abusadores y obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus actos. Con esa conclusión, el equipo procede a arrestar a todos los implicados por los distintos delitos que Archie había logrado sacar a la luz, aunque queda una sensación amarga. Ninguno será juzgado por su muerte, porque oficialmente se trata de un suicidio. Lisbon no puede evitar sentir que, a pesar de haber resuelto el caso, no hay una verdadera justicia en lo ocurrido, que algo esencial queda sin reparar. Jane, sin embargo, guarda silencio, como si supiera que todavía hay algo más que ella no está viendo. Es entonces cuando decide llevarlo de nuevo al cabaret, en un movimiento que parece desconectado, pero que pronto revela su verdadero sentido. Ahí le presenta a una nueva integrante del espectáculo, a alguien que se hace llamar Fifi Nix, y en cuanto Lisbon lo observa con detenimiento, la sorpresa es inmediata y absoluta. Detrás de esa nueva identidad está el propio Archie Bloom, vivo. La revelación la deja completamente desconcertada, y la reacción de Archie, igualmente sorprendido por haber sido descubierto, confirma lo que parecía imposible. Poco a poco, la verdad sale a la luz y todo el supuesto asesinato se revela como una elaborada puesta en escena. Lisbon intenta entender cómo lograron engañar incluso las pruebas forenses, y es entonces cuando los demás miembros del cabaret intervienen para completar la historia. Glenda explica que todos fueron testigos de la desesperación de Archie y que, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, decidieron intervenir y ofrecerle una salida distinta. Aprovechando que Glenda trabajaba en una funeraria, consiguieron un cadáver que transformaron para que pareciera el suyo, colocándolo en el coche antes de incendiarlo. La falsificación no terminó ahí. Uno de los integrantes del grupo era dentista de Archie, lo que le permitió manipular los registros dentales y cerrar cualquier posibilidad de identificación errónea. Todo había sido cuidadosamente planeado, no solo para simular su muerte, sino para liberarlo por completo de la vida que lo había estado destruyendo, dándole así la oportunidad de empezar de nuevo, lejos del abuso, del miedo y de quienes lo habían llevado al límite. Ante esta verdad, Lisbon se encuentra frente a un dilema moral evidente, pero finalmente decide guardar secreto. Comprende que, más allá de la ley, lo que realmente importa en ese momento es que Archie tenga por fin la oportunidad de vivir como quien realmente es, sin esconderse ni ser castigado por ello. Así, el caso que comenzó como un asesinato brutal termina revelándose como una historia de supervivencia, de identidad y de justicia imperfecta, donde no todo se resuelve en los tribunales, pero donde, al menos por una vez, alguien logra escapar del destino que parecía inevitable. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, y si te gusta El Mentalista, te cuento que en el canal estoy resumiendo y viendo todos los capítulos caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.